94.5, la radio de un mundo que cambia a cada minuto. 94.5. Bueno, el estudio Competencia en el mercado laboral chileno y su efecto en la brecha salarial de género, desarrollado por Rafael Sánchez, investigador del Centro de Estudios Públicos, y Mauricio Villena, él es decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Diego Portales, reveló que en Chile, estimada Lucía, las mujeres ganan cerca de un 22% menos que los hombres. Vamos a estar hablando de esto con Rafael Sánchez, uno de los investigadores que realizó este estudio. Él es investigador del Centro de Estudios Públicos, el CEP. Rafael, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, bien, gracias. Oye, bueno, Rafael, con Lucía hemos estado mucho tiempo ya conversando sobre esta desigualdad en cuanto a ingresos que afecta generalmente a las mujeres. Siempre se hablan de los mismos temas, por ejemplo, no sé, que se les carga a ella el tema de la sala cuna, también que muchas veces tienen lagunas previsionales o tienen que ir a casa a cuidar a los hijos y pierden también el training laboral. ¿Cuáles son las verdaderas causas de por qué las mujeres ganan menos que los hombres? A ver, la verdad que este es un tema que es bien complejo, porque si bien el estudio se centra en la parte del mercado del trabajo, esas brechas observamos, por ejemplo, que se dan más entre empresas que dentro de la misma empresa. ¿Ya? O sea, entre dos empresas distintas, la brecha es más grande que entre dos personas dentro de la misma empresa. ¿Y eso qué te dice? Te dice que quizás, por ejemplo, las mujeres se tienden a ir más a ciertos tipos de empleo y los hombres hacia otro tipo de empleo distinto, con salarios más altos. Y esa brecha, ¿cierto? Ya hay varios estudios que dicen que se empieza a aplicar quizás en el colegio, donde a las mujeres quizás se les dan ciertos estereotipos de tipos de trabajos que ellas podrían hacer cuando sean grandes, y a hombres se le dan otros. ¿Ya? En general, ¿cierto? Se les refuerza mucho a los hombres que ellos son quizás muy buenos para la ingeniería y ese tipo de trabajo. Y quizás a las mujeres se les dice y se les enseña por alguna razón, ¿cierto? De que son mejores para otro tipo de trabajos, como quizás servicios u otro. Claro, y eso ya se separa el tipo de trabajo, digamos, ¿cierto? Que ya explica parte de la brecha. No toda, pero ya explica parte de la brecha que se da entre los dos. O sea, desde la base parte esto. Claro, parte desde que efectivamente en los colegios se mira a los niños cuando se quiere enseñar matemáticas, por ejemplo, y no a las niñas necesariamente. Se contribuye con ese sesgo de que las niñas son malas para las matemáticas, ciencia y tecnología, buenas para el lenguaje, buenas para las labores de cuidado que luego se representan en el mercado laboral con carreras afines, pero que justamente esas carreras son las que menos se pagan también. Y las carreras supuestamente más masculinizadas son las que más. ¿Qué otros datos les arrojó esta investigación? A ver, parte del trabajo también, el ejercicio es bien complejo, pero separamos el efecto entre varias causales y lo que observamos es que las mujeres son súper difíciles de atraer al mercado de trabajo formal, desde lo que en el paper sale como no empleo, pero en estricto rigor es, por ejemplo, atraer a una mujer que está trabajando en el sector informal al sector formal es muy difícil. Es mucho más difícil que a un hombre, por ejemplo. ¿Ya? Y eso puede ser por varias cosas. Por ejemplo, ¿cierto? El cómo está diseñada la política social en Chile, donde si tú accedes a un trabajo formal, ¿cierto? Pierdes los bonos y los beneficios. Claro. Quizás habría que hacer un rediseño ahí de la política social, donde uno quizás pudiera seguir percibiendo beneficios, pero con un grado menor. O sea, hacerlo en jerga más científica, en vez de perderlo en forma discreta, o sea, tengo o no tengo el bono, ¿cierto? Hacer que el monto que yo obtengo vaya cayendo, ¿cierto? A medida que yo voy ganando más ingresos en el sector formal. Eso, por supuesto, hace un poco más cara la política, pero la hace con mejores incentivos, ¿cierto? Uh-huh. Otra política, por ejemplo, que creo que sale por ahí, el tema de las salas cunas. En Chile el tema del cuidado infantil, bueno, no solo del cuidado infantil, está el cuidado de los adultos mayores, de los enfermos, ¿cierto? Cualquier sistema de cuidado en general. Pero ya que tocaste el tema del cuidado infantil, ¿cierto? El cómo está diseñada la política de cuidado infantil en Chile es muy curiosa, porque tienes grupos, ¿cierto?, de la población, el 60% más vulnerable, ¿cierto? En general gente que trabaja informal o que está en peor trabajo, etcétera, ¿cierto? O que no trabaja, que tiene acceso en forma gratis a las salas cunas del sector público, a la Junji y Integra, por ejemplo.
¿cierto? Mientras que si tú te vas a trabajar al sector privado, formal, ¿cierto? A una empresa pequeña o mediana que tiene 20, o sea, menos de 20 trabajadoras, no tiene acceso a la sala común. Entonces, la verdad que para ese rango de mujeres se hace mucho más atractivo la informalidad que la formalidad, porque en una tienes sala común gratis, ¿cierto? Y en la otra no tiene. Otro posible factor, la jornada de trabajo, ya que está tan de moda las 40 horas y todo esto, ¿cierto? En la jornada de trabajo, el código del trabajo es súper rígido. Te dice, usted tiene que trabajar 45 horas a la semana. Y lo puede distribuir entre 4 y 6 días. Ni menos ni más. Y con tantas horas máximas al día, no más de 2 horas extra al día, etc. Entonces está súper regulado. Mientras que en el sector informal, uno trabaja a la hora que quiere, a la hora que quiere, donde quiere. Entonces, si uno quizás se mueve hacia lo que han hecho otros países, que por ejemplo, en vez de tener 45 horas a la semana, uno tiene 45 horas promedio a la semana, eso ya te flexibiliza un poquito y te hace te acerca al menos la flexibilidad del sector informal con el del formal, siendo todavía, por supuesto, más flexible el informal, pero a lo menos empiezas a acercar la distancia, ¿ya? Entonces, hay varios países que ya han avanzado hacia allá, donde te exigen trabajar cierta cantidad de horas, por ejemplo, 45 horas a la semana, promedio, donde ese promedio se calcula, por ejemplo, en un trimestre. O sea, van a haber meses que tú vas a trabajar más y otros que vas a trabajar menos. ¿Ya? Sí. Porque es absurdo, por ejemplo, que si tú trabajas en una empresa de helado, ¿cierto? Donde tienes altas ventas en verano, pero muy bajas en invierno, tú trabajas la misma cantidad de horas. Claro, y eso pasa también, raro. por ejemplo, con las medidas de pensión, cómo se mide el acceso a pensión, por ejemplo, en la política impulsada por los gobiernos franceses del último tiempo. Me acuerdo cuando se estaba discutiendo y salieron las protestas grandes por las modificaciones que se quería hacer al régimen de pensiones, uno de los puntos que se señalaba Macron era precisamente avanzar en el reconocimiento, por ejemplo, en un trabajo que es tan feminizado, que es el del trabajo doméstico, al reconocimiento ya con pocos meses de trabajo del acceso a una pensión básica mínima. Sí, te quería preguntar, Rafael, que tú al inicio comentabas la situación de que hay diferencias, por ejemplo, las mayores diferencias entre hombres y mujeres son dentro de la misma empresa que en empresas distintas. Al revés. Ya, a ver. Entre empresas distintas ¿Ya? son más grandes las diferencias que dentro de la misma empresa. O sea, por Como ejemplo, en tipos de un hombre empresa. con una mujer, o sea, un hombre con una mujer trabajando en la empresa A, Ya. ambos, ¿cierto? Su diferencia es más pequeña, ¿cierto? Que el hombre trabajando en la empresa A y la mujer en la empresa B. En el mismo cargo. Entonces, en el mismo cargo con todo igual, digamos. Ya. O sea, entonces la diferencia es mayor entre dos empresas distintas que dos personas dentro de la misma empresa. Claro, pero esto relacionado con que Y hay eso es- tipos de empresas masculinizadas que pagan mejor. Exactamente. Claro, ¿cuáles serían, por Entonces, ejemplo? por ejemplo, voy a poner el caso tipo, porque hay distintos casos, pero una mujer que se va a trabajar a una empresa que tiene jornada más flexible, ¿cierto? Que la del hombre, por ejemplo, porque el hombre se va al sector minero que trabaja a la punta del cerro, ¿cierto? Donde pagan muy altos sueldos. Pero el de la mujer quizás sacrifica parte del sueldo porque la empresa le quede más cerca de la casa o más cerca de jardín infantil o porque tiene una jornada más amable con el cuidado de los hijos, porque el país le endosa a la mujer el cuidado de los hijos, ¿cierto? Claro. Entonces, ahí se te genera una brecha, ¿ya? Y eso es por el tipo quizás de trabajo al cual se van los hombres y se van las mujeres. Y eso a la vez se explica por el tipo de rol que se le asigna al hombre y el tipo de rol que se le asigna a la mujer en la sociedad. ¿Cuánto está la política pública abierta a las investigaciones? Porque los datos respecto de las brechas de género, que a todo esto no tiene ningún país solucionado, digamos, por mucho que se avance en derechos y en intentos de igualar las canchas, no hay país que haya solucionado las brechas de género. Se está avanzando, por ejemplo, en la transparencia de parte de las empresas, en contar cuánto ganan o no, para que también la misma ciudadanía incentive o premie una empresa que se comporta mejor, en fin, pero no ha habido solución. Y los diagnósticos son más o menos compartidos y están claros. Sin embargo, no se ha profesionalizado, pero se ha podido ahondar mucho más con investigaciones como la de ustedes en confirmar problemas estructurales. Pero ¿cuánto está abierta la política pública a escuchar este tipo de investigaciones, los resultados que ustedes entregan para efectivamente poder avanzar en esos cambios? A ver, yo creo que están abiertos, pero el problema es que la política pública en general vive mucho del corto plazo y aquí hay un problema estructural.
O sea, aquí hay que empezar a agarrar el problema desde el colegio, digo, ¿cierto? Desde que a la niña le enseñan o le meten en la cabeza que es buena para los servicios y no para la ingeniería, ¿cierto? Y al revés, ¿ya? Y eso toma tiempo. O sea, en el fondo toma toda una generación, ¿cierto? Y quizás también hay que formar a los profesores de los colegios. Entonces, y ellos, ¿cierto? Estudian 5 años, de ahí recién entran a trabajar en el colegio, entonces toma un montón de tiempo. Pero yo creo que debería ser una política de Estado a, no sé, 5, 10, 20 años. Pero se debería ir hacia allá. Porque hay que empezar a hacer el trabajo en algún minuto. Digamos. Pues, solo Sí, para ahondar sí. en esa pregunta, considerando el momento en el que nos encontramos también, donde los cambios al mundo del mercado laboral probablemente se contraponen con la fragilidad, ¿no es cierto?, de hacer modificaciones que impliquen mayor costo para las empresas, porque hay desempleo, porque se necesita incentivar aquello. ¿Cuáles son aquellos cambios que hoy sí nuestro país estaría en condiciones de emprender a nivel de normativa laboral para, por ejemplo, incentivar entonces la participación de las mujeres en ámbitos laborales que puedan ser mejor pagados? A ver, yo creo que se puede avanzar en el tema del mercado de trabajo en varias dimensiones. Por ejemplo, uno, el tema de la jornada que estaba contando, ¿cierto? Uno puede cambiar el código del trabajo y que el código del trabajo diga se va a trabajar 45 horas promedio a la semana, o 43 o 41, según lo que se estipule, digamos, pero el número que se diga, pero promedio a la semana. Y uno podrá discutir en el Congreso si el promedio se calcula en un trimestre, como en algunos países, o en algún semestre, como en otros, o en un año, como en el caso de Francia, con acuerdo o sin acuerdo del sindicato, se podrá hablar, digamos, ¿ya? Pero yo creo que hay que avanzar hacia allá. Yo extraño mucho que la discusión de las 40 horas se centre mucho en el número. Claro. Si es 40, 41, 42. A ver, el número sí es clave, pero yo creo que es mucho más relevante la flexibilidad, el hecho que sea promedio, porque eso va a ayudar a los trabajadores y de las empresas, de ambos. O sea, ¿de qué le sirve un trabajador estar sentado en el trabajo mirando el techo para cumplir las horas? Siendo que podría estar en su casa. Sí, pues eso pasa mucho. Siempre contamos la anécdota de una persona que llegaron sus jefes, no sé si eran australianos o norteamericanos, y él dijo, bueno, me voy a quedar hasta pasadito a las 6, pues cuando Claro. no quede nadie para que me vaya trabajando el jefe. Y el otro día lo citó con el jefe, le dijo, bueno, o usted no trabaja o usted tiene mucha pega, porque sigue más tiempo en el trabajo Claro. que lo que debería tener. O Sí. sea, también parte de una cultura empresarial o de una cultura que tenemos nosotros en la forma de desarrollarnos en el trabajo. Claro, y que tiene que ver con la idea de mantener a quien te trabaja en tu fondo, digamos, Sí, bueno. viviendo ahí, viviendo en el espacio, ojalá el mayor tiempo posible. Rafael. Rafael, para cerrar, si lo puedes complementar con la pregunta, si nos puedes decir, o con el comentario que quieres hacer, si nos quieres decir dónde se puede encontrar esta investigación. A ver, esta investigación está publicada en un journal que se llama Applied Economics, salió publicado ahora en octubre, ¿Algo más accesible? que es el paper más, el Para paper los más científico. auditores. El paper más Está científico. la versión simplificada y explicada más fácil y de forma gratis. Está en el Centro de Estudios Públicos, en los Ah, qué puntos bueno. de referencia. Ustedes lo buscan ahí, en el punto de referencia de octubre. Ahí está el trabajo explicado más fácil y en forma gratuita que se puede descargar en PDF. Para las personas. CEP.cl. El CEP.cl, el CEPchile.cl. CEPchile.cl. Ya, pues muchas gracias. Te pasaste, Rafael, muchas gracias, un abrazo. Rafael Sánchez, investigador Chao, del que Centro de estén muy Estudios bien, chao a Públicos. ustedes. Igualmente, hasta luego. Chao. Bueno, una cuestión que tuve...